Muchas gracias. Entramos ya a esta fase final desde el Congreso. De antemano le agradezco mucho su compañía y yo diría que este análisis sobre la Constitución en el umbral de su centenario pues ha hablado de dos cosas fundamentales: el espíritu constitucional y la práctica constitucional. Y sobre eso quisiera pedirle a cada uno de los diputados y diputadas aquí presentes que en un par de minutos nos hagan favor de exponernos las conclusiones a las que haya llegado después de este breve, y digo breve porque pues este es un tema que tomaría demasiado tiempo para analizarlo con profundidad, pero después de estos análisis de sus compañeros y el suyo propio, dígame, ¿qué es lo que usted guarda como reflexión final? Primero, retomar dos elementos que han dicho mis compañeros el día de hoy. Fortalecer al ciudadano, decía el diputado Camacho. Nos parece fundamental que centremos el espíritu de la Constitución en esa fortaleza. Y precisamente esto tiene que ver con acudir, y esto posiblemente pueda ser en esta legislatura, a que haya una reforma electoral en donde se garantice la representatividad de los ciudadanos. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy, quienes somos electos por mayoría, pues no contamos con una elección con un 50% más uno. Me parece que será importante revisarlo y poder atender lo que es también una demanda de la población. Se ha hablado, también la diputada Nale, de la división de poderes. Hay que decirlo, y en la realidad es histórico que este Congreso, al inicio de su instalación, fue mutilado por una intervención de un gobernador, como lo fue el gobernador de mi estado, en donde por intervenir un tribunal anuló la elección. Es decir, existe la división de poderes. Hay aciertos, hay deficiencias, pero nos parece que en el espíritu del acuerdo y del diálogo político se puede perfeccionar. Porque, por ejemplo, hoy en materia de seguridad pública, y es parte del reto que representa el poder establecer los cambios que le garanticen a la población en materia, decía, de seguridad pública, hoy no se sabe a ciencia cierta quién le tiene que pagar a la policía, quién le va a garantizar a todos los ciudadanos el que haya una real y auténtica seguridad pública. En mi estado, en Aguascalientes, el municipio, el estado y la federación le pagan a los maestros. ¿Quién es quien verdaderamente va a ser el rector y a tutelar el hecho de que exista una educación que les garantice a los mexicanos herramientas para que verdaderamente puedan trascender? Porque nos parece que es esencial que las facultades queden perfectamente determinadas, porque cuando alguien no tiene la responsabilidad específicamente establecida, pues se da el espacio a que haya desobligación, y nos parece que en este país urge que se erradique la impunidad, pero también que se puntualiza qué tiene que hacer cada quien por el bien de la nación. Muchas gracias. Por favor, diputado. Muchas gracias, don Rafael. Quisiera yo hacer una puntualización. Cuando nosotros hablamos de regresar al espíritu del constituyente del 17, de ninguna manera nos referimos a no otorgarle el voto a las mujeres. Por cierto, que cuando esta Constitución fue promulgada, en ningún país existía el voto para las mujeres. Dos países. Hay que decirlo de manera muy puntual. Regresar al espíritu del constituyente significa regresar a buscar que haya igualdad social en nuestro país. Eso es lo que desafortunadamente no hemos conseguido los mexicanos. Hoy, cuando se habla de soberanía, pues hay que remitirnos al texto constitucional. Esta reside en el pueblo. Hay procedimientos perfectamente establecidos en la ley, en distintas leyes. ¿Para qué? Para que esa soberanía siga residiendo en el pueblo. Si un partido político está en contra de la reforma energética, que vaya de manera muy puntual en las elecciones, diga: estamos en contra de la reforma energética, y si tiene la mayoría de los mexicanos, entonces que vengan y que reformen el texto constitucional. Eso es justamente lo que nos permite tener una constitución como la que tenemos, tener las instituciones suficientes para poder reformar nuestra constitución de acuerdo a quién, a lo que mande el pueblo, porque la soberanía radica en el pueblo. Nosotros en Encuentro Social, ahí están nuestros documentos básicos, ahí está nuestra plataforma electoral. Sí creemos que es momento de establecer un nuevo pacto político y social. ¿Con quién? Con las personas, con los más necesitados. Urge que evidentemente nuestras leyes respondan a esta gran necesidad. Y sí creemos que si es necesario abrir un debate para una nueva constitución, lo abramos. Hoy volvemos a insistir, la Constitución es demasiado extensa. Abramos ese debate
en vísperas del centenario de la Constitución. Veamos si es necesario un nuevo texto constitucional que surja de un nuevo pacto político entre todos los mexicanos. Una de las propuestas que nosotros hemos tenido como constituyente permanente es desaparecer el fuero. Seguimos invitando a los diputados de todos los partidos que empecemos a acabar con estas clases de privilegios para que entonces la ciudadanía nos pueda percibir como gentes comunes y corrientes. Muchas gracias, muy amable diputado. Por favor. Una puntualización: Nueva Zelanda y Australia tenían el voto para las mujeres. Un año antes hubo un congreso feminista en México y, digamos, se rechazó una iniciativa que presentó la secretaria de Venustiano Carranza para el voto a las mujeres. Pero bueno, el tema me parece que lo fundamental es que si examinamos lo que hemos dicho todos los colegas, es que sí hay la necesidad de renovar la Constitución, ya sea con el proyecto, por ejemplo, que ha presentado de manera muy interesante el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que presentó este estudio en donde se le hace más concisa, se limpia de una serie de cuestiones reglamentarias que no son realmente de orden constitucional, o una reflexión o un debate sobre un cambio mayor. El Partido de la Revolución Democrática considera que es importante meter al ciudadano al cuarto de máquinas, que es deficitaria en ese sentido, y que es importante también transitar hacia un régimen parlamentario. Entonces yo plantearía, creo que en eso sí hay coincidencia, en que hay un proceso de reflexión y que este proceso de reflexión debe tener al ciudadano en el centro. Muchas gracias. Por favor, diputada Anal. Cuando hablamos del reto que tiene la Constitución, que es otorgar las garantías a todos los mexicanos, que es basarnos en la soberanía que reside en el pueblo, a eso refiere Morena. Yo soy representante de Coatzacoalcos, Veracruz, una tierra 100% petrolera, y ahí los ciudadanos dijeron: no estamos de acuerdo con la reforma energética, y por eso me eligieron su representante. Es un distrito de todo el país. Tendríamos que abrir y dar facultades para tener información en todo el país. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué en Coatzacoalcos deciden? Porque lo están viviendo, porque lo están viendo, porque saben que el petróleo de 1938, después de la expropiación que reside en la naturaleza, la propiedad en la nación, se abre y se da a particulares a través de licencias y concesiones, de la tenencia de la tierra, la libertad del trabajo, que hoy estamos retrocediendo, la educación. La mayoría de los que estamos aquí podemos decir que nacimos en la década de los 60, de los 70, y en ese tiempo no había escuelas privadas, todas eran públicas, no había quien lo paga, si el Estado o la Federación, había un eje rector, educación gratuita y laica. Hoy no es así. Entonces, sí vale la pena reflexionar estas reformas, estos cambios a la Constitución que hemos hecho, de veras han garantizado al ciudadano mexicano un mejor nivel de vida, una mejor calidad de vida, han asegurado el futuro cuando estamos viendo un pensionista que están privatizando el ahorro de los trabajadores. Por supuesto que no. Hay que hacer un análisis. Morena, por eso está aquí, estamos conscientes que es en el legislativo donde tenemos que trabajar, donde hay que hablar con las demás fuerzas políticas, independientemente de su línea de política o lo que traigan, pero es garantizar en la realidad lo que estamos viviendo, qué retrocesos hemos tenido en base al espíritu del constituyente. Hay que trabajar mucho. Muchas gracias. Por favor, diputado Camacho. La oportunidad que nos da el centenario es enorme. Primero, de estar conscientes del régimen de libertades en el que vivimos. El propio foro lo acredita. La composición plural del Congreso lo demuestra. Qué bueno que hay muchas ópticas para ver este país, a condición de que al final todos pongamos a México por delante de legítimas banderas personales o de partido. Tenemos un entramado constitucional que es de suyo bueno. Primero, porque ha hecho que el poder se distribuya de manera mucho más equitativa, horizontal, y que haya controles, de modo que nadie puede ejercerlo de manera absoluta. Eso es sano para la democracia y sano para los mexicanos. Creo que hay en el presente retos muy concretos.
Tenemos que amacizar el régimen de seguridad y justicia para tener la paz ansiada que merecemos los mexicanos. Tenemos que fortalecer el régimen de transparencia, de rendición de cuentas para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Tenemos que impulsar el crecimiento económico para que desde el trabajador más modesto hasta el empresario más acaudalado puedan contribuir a la generación de una riqueza de la cual se puede echar mano para distribuir. Y tenemos que fortalecer a las instituciones. Las instituciones son las que han soportado momentos difíciles, embates de dentro y de fuera, que han permitido que esta nave no naufrague. Tenemos, esa es mi convicción, un timonel firme, sereno y sometido a la ley, que es Enrique Peña Nieto. En nuestro caso, el capital político de dentro y fuera de la Cámara, de las cámaras, lo vamos a mantener en ese proyecto de nación que, no obstante estar viviendo momentos duros de dentro y de fuera, especialmente en el ámbito de lo económico, cuando hay claridad en el rumbo, cuando hay certeza de que estamos en el camino correcto, creo que el esfuerzo, a veces incluso el sacrificio, vale la pena. Y nosotros, los representantes populares, sometidos al escrutinio ciudadano permanentemente. Muchas gracias. Diputado Sánchez Orozco, por favor. El gran problema de este país y de la Constitución son los grupos políticos, la clase privilegiada, los grupos fácticos que han traicionado el espíritu de la Constitución del 17. Lo que se tiene que hacer es volver a replantear esta Constitución con las reformas adecuadas. No es posible que nuestro país sea un país de los más corruptos, medido por el OCDE, medido por Transparencia Internacional y por muchas organizaciones. El Pacto por México no es la gran solución, porque fue un pacto que se hizo con las cúpulas, con los grupos políticos. Ese pacto se hubiera hecho con los ciudadanos y entonces se hubieran hecho las reformas correctas. Necesitamos modificar este replanteamiento para poder dar seguridad y certeza, para que haya justicia, para que realmente haya un fortalecimiento de las instituciones, que se fortalezca el Estado de Derecho que no tenemos hoy. No va a haber paz, no va a haber transparencia, no va a haber rendición de cuentas, mientras que los grupos políticos que se han enquistado en el poder, no esté ese poder en los ciudadanos. Mientras no abramos las instituciones a los ciudadanos con una verdadera rendición de cuentas, este país no va a dejar de ser el mismo. Y entonces, no es que necesitemos otra Constitución, necesitamos poner al centro de las decisiones a los ciudadanos y entonces sí, podrá haber un país democrático, plural y justo. Muchas gracias, gracias. Por favor, para terminar, le pido a la diputada Soraya. Sí. Nuestra Constitución ha cumplido con su función social, jurídica e histórica. Y el reto que tenemos nosotros es rescatar del Constituyente de 1917 la capacidad de ponerse de acuerdo a pesar de provenir de los distintos sectores sociales y las distintas formas de pensamiento. Ese es el reto que tenemos como poder legislativo. Quitar las banderas político-partidistas, eliminar cualquier disensión que no nos permita ponernos de acuerdo, poner al ciudadano por encima de los intereses políticos partidistas y hacer que avance México. Tenemos la obligación de que las reformas estructurales sean posibles, que el ciudadano las vea como un beneficio, y para eso necesitamos transitar de la contienda, de la disensión, al acuerdo, al pacto político que nos permita avanzar. Nuestra Constitución es una Constitución vigente, sin duda alguna hay temas que necesitamos revisar, tenemos grandes retos en materia educativa, en materia de derechos sociales, tenemos grandes retos en materia de transparencia, en materia de seguridad pública, pero lo más importante es ponernos de acuerdo, recuperar el espíritu que tuvieron el constituyente del 17 para poder hacer vigente una norma y generar condiciones en un Estado de Derecho, que es a lo que todos aspiramos. Pues muchas gracias a todos ustedes por su participación y gracias a usted por estar atento a lo que aquí se dijo y lo que aquí se hizo, y yo lo espero aquí la próxima semana. Muchas gracias.